Muy buenos días. Les saluda el ingeniero forestal, investigador ambiental y profesor universitario Carlos Unce. Saludos cordiales para todos. En nombre de la Fundación Ambiental para el Manejo Integral y Sostenible de los Residuos y Desechos Sólidos Fundamisrede, le damos las gracias a la Universidad Católica Andrés Bello de Guayana y a la gente de Guayana Inteligente y Sostenible por permitirnos estar con todos ustedes, con mi gente de Guayana, con mis paisanos de Guasipati. Guasipati habla verde, con los amigos del sur, del estado Bolívar, de toda Venezuela, para presentar el tema de la disposición final ecológicamente racional de los desechos sólidos en el marco del Día Mundial del Reciclaje, que se celebrará este próximo domingo 17 de mayo en todo el planeta. Muchas gracias, Omar. Desde acá te saludo desde Mérida, desde la Sierra Nevada de Mérida. Muchas gracias. El Día Mundial del Reciclaje, que debiera llamarse de las 3R, reducir, reutilizar y reciclar, como debe ser, es de reciente data. Sin embargo, el símbolo universal del reciclaje, que es considerado como uno de los íconos ambientales más famosos del siglo pasado 20 y que hoy, por supuesto, en el siglo XXI cobra mayor fuerza, fue diseñado precisamente dentro del seno de una universidad, como siempre dando apertura a la academia, a la investigación y a la extensión. Y en este caso, un joven estudiante de arquitectura de 23 años de la Universidad del Sur de California, Gary Ardenson, que se inspiró en la banda o cinta Moebius de los matemáticos alemanes Fernandin Moebius y Johann Benedict Listing, desde hace muchos siglos, siglo XVIII. Por cierto, este muchacho Anderson se ganó $2.500 con este concurso convocado por una empresa papelera con sede en Chicago, en Estados Unidos, celebrándose el Día Mundial de la Tierra en el año 70. Y por allá en el año 1997 se celebró el primer Día Mundial o Internacional del Reciclaje, promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, pero no fue hasta entonces, este siglo 2005, que se oficializó a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, quien estableció el 17 de mayo como el Día Mundial del Reciclaje. Y aquí, bueno, se pretende pues promover una mayor responsabilidad, no solo por parte del consumidor, sino por la de aquel que extrae la materia prima y la transforma en un bien de consumo. En este sentido, hoy, en el marco de esta fecha, invitados por ustedes desde mi tierra, Guayana, desde Puerto Ordaz, Ciudad Guayana, queremos presentar la ponencia sobre la disposición final y ecológicamente racional de los desechos sólidos, que como bien lo refleja el diagrama en la lámina, representa el último destino, la evacuación, la eliminación, la llaman mucho, de los desechos sólidos que vienen directamente de las rutas de recolección tradicional o convencional, de los que se descartan en los sistemas de procesamiento y o tratamiento y de los que se acarrean de las estaciones de transferencia, cuyo objetivo principal lo señala McDougall y otros, que es la disposición segura a largo plazo de los residuos sólidos, tanto en términos de salud humana como ambiental. De ahí el término relleno sanitario, que se utiliza muy a menudo. Es importante señalar que este término data de muchos años, de principios del siglo pasado, cuando dos ingenieros ingleses, Davis y Cole, establecieron los caminos de lo que puede ser un mejor destino final para los desechos sólidos,
hablando del término relleno sanitario o sanitary landfill en una ciudad ubicada en el condado de Yorkshire, en el oeste de Inglaterra, y que hoy juega un papel fundamental para el manejo integral y sostenible de los residuos de desechos sólidos a nivel mundial, que bien lo confirma Çoğanoğlu y otros, que es la evacuación segura y fiable a largo plazo de los residuos sólidos, siendo un componente importante de la gestión integral de los residuos. Y un relleno sanitario al que se refiere Mantel, de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, una definición muy completa, es un método para la disposición final de los desechos sólidos en tierra sin crear molestias peligrosas o daños a la salud pública y a la seguridad pública, utilizando los principios de ingeniería sanitaria para confinar los desperdicios en el área práctica más pequeña, reducirlos al volumen práctico más pequeño y cubrirlos con una capa de tierra al final de la operación de cada día o en intervalos más frecuentes que puedan ser necesarios. En nuestro país, la actual ley, la mal llamada Ley de Gestión Integral de la Basura, que debiera ser de los residuos y desechos sólidos, como se planteó en un principio, define un relleno sanitario como una obra de ingeniería destinada a la disposición final de los desechos sólidos que debe cumplir con las normas técnicas para su ubicación, diseño y operación. Y a diferencia de un vertedero a cielo abierto, esta misma ley en el artículo 6, en el punto 6, 9, señala que son terrenos donde se depositan y acumulan los residuos de desechos sólidos en forma indiscriminada, sin recibir ningún tratamiento sanitario ambiental ni control técnico. Bueno, las fotos, una prestada, porque no conozco, no tenemos relleno sanitario acá en Venezuela. Estuve en uno en Bogotá hace mucho tiempo, eh, en Colombia, y acá en Venezuela desconozco su existencia. Lo que tenemos son prácticamente vertederos, algunos controlados y otros, la mayoría de vertederos a cielo abierto. Es muy importante, en vista de que hemos utilizado dos términos, desechos sólidos y residuos sólidos, para, para esta realidad, vale la pena sentarnos en la realidad de nosotros los venezolanos. Y en esta ley, que es la que rige pues actualmente los destinos del manejo de los desechos sólidos, se establecen dos diferencias muy notables en cuanto a la palabra desecho sólido, que establece como un material o conjunto de materiales remanentes de cualquier actividad, proceso o operación, para los cuales no se prevé otro uso o destino inmediato o posible y debe ser eliminado, aislado o dispuesto en forma permanente. Por eso nos vamos a referir acá hacia la disposición final a los desechos sólidos, porque son materiales que van hacia hacia su disposición final. En cambio, que el término residuo sólido es un material remanente o sobrante de actividades humanas que por sus características físicas, químicas y biológicas pueden ser utilizados en otros procesos. Y al referirnos al reciclaje, a la reutilización y a todo lo que es la cultura de las R, debemos practicar la palabra o utilizar, perdón, en este caso, la palabra residuo, ya que puede ser pues incorporado a un nuevo proceso de valorización y a un proceso de reutilización y reciclaje. Ahora sí, entrando en materia y trazando la ruta más segura para la disposición final ecológicamente racional de los desechos sólidos, donde en primera instancia, por supuesto, hay que ubicar, seleccionar el sitio, lo que representa una fase inicial y prioritaria, muy delicada, por cierto, para la aplicación del método de relleno sanitario en el marco del manejo integral de los residuos desechos sólidos cuando se aplica el sistema de recolección tradicional o convencional, para lo cual es importante definir por medio de un proyecto de manejo integral y un estudio de impacto ambiental que bien lo establecen los derechos ambientales constitucionales, artículo 129, si no me equivoco, y las consideraciones, entre otras, señaladas en la siguiente figura. Aquí es muy importante señalar que en este libro que ven acá al margen derecho, Manejo Integral y Sostenible de Residuos de Desechos Sólidos en Venezuela, Método Mis Redes, de mi autoría, publicado en Amazon, presentado, por cierto, allá en Ciudad Guayana con
la gente de la UCAT, con la profesora Lilian Parra, con el amigo del arquitecto Edgar Rivas, entre otras personalidades, incluso tú mismo, Omar, fue bautizado este libro allá en Guayana con aguas del Caroní, o aguas del Orinoco, algo así. Este, y ahí están señalados con mayor detalle, con mayor criterio y más amplio. Aquí apenas vamos a hacer un resumen. Todo lo que tiene que ver estos criterios o parámetros a considerar en la selección de un sitio de disposición final de desechos sólidos para ser manejado como un verdadero relleno sanitario. Pero también hay unas fuentes revisadas y que vamos a estar señalando a continuación en las distintas fases de lo que viene, como Chobanoglu, McDougall, Umaña, Erazo, Jaramillo, las EPA, USA, la OEPC de Copenhague, CEDESOL, entre otras que están señaladas para cada una de esta fase y de las otras fases que vienen con respecto a lo que son estos criterios de manejo de relleno sanitario. Entonces acá tenemos, vamos a referirnos en este caso a los aspectos económicos en primera instancia para la selección de un sitio de relleno sanitario. Por supuesto, no lo vamos a seleccionar todo porque tenemos 20 minutos apenas para eso. Entonces tenemos el aspecto de los costos del terreno, la factibilidad de compra, lo considera Umaña una vez realizado todo el análisis técnico necesario, es iniciar la factibilidad de compra de la propiedad y sus costos para luego realizar en el terreno más factible los estudios de suelo para establecer la estratigrafía, el nivel freático y la permeabilidad. Eso es lo que señala Umaña. La distancia al parámetro urbano, a los servicios básicos, apunta Erazo, de que en esta se asocian los costos de transporte en que incurriría las entidades prestadoras al servicio público de aseo para llevar los residuos sólidos del perímetro urbano, incluida la zona de expansión urbana, al área en la que se efectuará la disposición final de los residuos sólidos. El área total disponible, lo que nosotros conocemos como la vida útil del sitio, Umaña señala que el sitio deberá tener una extensión tal que estimada una rasante de proyecto terminado se tenga un volumen que pueda cubrir desechos sólidos para cuando menos 10 años de operación de relleno sanitario. Es preferible arribar incluso a los 15 años donde la factibilidad financiera resulta más viable. Y la tenencia de terreno, el uso actual de la tierra, McDougall señala que la disposición final sigue siendo el principal método de disposición final de los residuos. Bueno, él habla de residuos, si bien a medida que los precios del terreno y la presión ambiental se incrementan y la presión social, pues se está volviendo más difícil encontrar sitios adecuados para la disposición final, de modo que esta situación está tendiendo a cambiar. Ojo, yo estoy citando autores para esta alternativa. Luego tenemos los aspectos sociales, lo que tiene que ver con la aceptabilidad pública, el visto bueno pues, de los vecinos, donde Giovanoglu describe que una de las tareas más difíciles afrontadas por la mayoría de las comunidades es la implantación de un programa de gestión integral de los residuos sólidos en la localización de los nuevos vertederos. La densidad poblacional, es decir, la comunidad afectada, este criterio, según Erazo, determina la posible afectación de la población ubicada en el área de influencia directa del área en la que se efectuará la disposición de residuos sólidos. La proximidad a aeropuertos, a cono de seguridad, es en lo que respecta a su cono de seguridad con el tipo de aparato, vuelo, cuya limitante de localización debe estar entre 1,5 kilómetros aviones de hélice y 3 kilómetros de aviones turbojet, a lo que apunta Giovanoglu y otros, y que se debe tomar en cuenta que cualquier vertedero que está más cerca tendrá que demostrar que no constituye un peligro para los aviones con respecto a los pájaros. Esta propuesta está acá, por cierto, porque el arquitecto Edgar Rivas en su proyecto de los aeropuertos verdes me permitió algunos datos sobre este criterio. Pues. La afectación al ambiente local, daños a ecosistemas. Giovanoglu señala que estos sitios de disposición final, aunque han sido posibles construir y explotar vertederos próximos a zonas residenciales e industriales, hay que operarlo con mucha precaución, considerando si van a ser ambientalmente aceptables respecto al tráfico, ruido, olores, polvo, residuos, volantes, impacto visual, control de sectores sanitarios, peligros para la salud y valores de la propiedad. Luego tenemos la que tiene que ver con los aspectos ambientales, donde se señala las que Jaramillo señala que recomienda que el relleno sanitario debe estar ubicado de tal manera
que el viento circule desde el área urbana hacia él. En caso contrario, para contrarrestar esta molestia, se deben sembrar árboles y vegetación espesa en toda la periferia del relleno. Bueno, eso es con respecto a las obras de paisajismo y esas cosas. Las consideraciones hidrogeológicas, hidrología subterránea, McDougall y otros afirman que idealmente estos sitios no deben ubicarse de ninguna manera sobre acuíferos importantes donde la posibilidad de percolación hacia agua subterránea sería máxima. Y señala Umaña en este caso que uno de los factores básicos para la selección de sitios es el de evitar que pueda haber alguna contaminación de acuíferos. En las zonas de riesgo sísmico, fallas geológicas, por allá no creo que tenga mucho problema en Guayana, pero aquí en Mérida sí, donde Erazo considera que en la localización de áreas para disposición final de residuos sólidos se deberá tener en cuenta el nivel de amenaza sísmica del sitio donde se ubicará el relleno sanitario, así como la vulnerabilidad del mismo. Y en cuanto a las condiciones del suelo, permeabilidad y topografía, Chobanoglu señala que se deberá tener en cuenta la topografía local porque afectaría el tipo de operación de vertido utilizada, las necesidades de equipamiento y el trabajo necesario para hacer que el lugar sea utilizable. Hay algunas técnicas de selección de sitios que pueden facilitar estos trabajos, como el Sistema de Información Geográfica, el SIG, y también lo que es la toma de decisiones de múltiples criterios. Estas metodologías pues sirven para las técnicas de selección de sitios. Por cierto que acá, a través de la Escuela de Geografía de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de nuestra Universidad de los Andes, hemos practicado y hemos utilizado este tipo de técnicas con tesistas de geografía con resultados muy favorables. Ahí las tesis están en la biblioteca de esta escuela. Luego que nosotros tenemos ubicado el sitio y siguiendo pues el camino adecuado para la disposición final ecológicamente racional de los desechos sólidos, los aspectos técnicos ingenieriles de diseño de relleno sanitario es el paso que debe estar listo para después, por supuesto, contar con unas fases de diseño que, por supuesto, se señalan a continuación y que es muy importante se tome en consideración lo que señala Chobanoglu y otro, que durante el desarrollo del informe del diseño de ingeniería se debe prestar una atención especial al uso o uso que se van a dar al complementado y a todo lo que indique, por supuesto, el organismo ambiental competente. Dentro de estos 12 aspectos que señalamos acá, están, por supuesto, también todo lo que tiene que ver con vamos a señalarnos todo, sigo porque tenemos 20 minutos, el trazado de las zonas, por ejemplo, para relleno sanitario, van desde el acceso al lugar y su vía secundaria, áreas del terreno y sitio de trabajo, espacios para oficina, equipamiento, talleres y garajes, casillas de básculas, laboratorio, vigilancia y control, infraestructura de tubería de lixiviado, quemadores de gases, tratamiento de las aguas superficiales y subterráneas, impermeabilización del terreno del sitio de trabajo, lugares de plantaciones de repoblación forestal, cercados perimetrales y pantallas para los materiales livianos, zonas de extracción de material de cobertura, entre otros, que se deben trazar dentro de estos rellenos sanitarios. En cuanto a las consideraciones de capacidad, verdaderamente que hay que en función de la vida útil, hay que calcular el área disponible y el volumen de material de cobertura que vamos a disponer diariamente y que este sea el mejor posible para el cubrimiento diario de los residuos de desechos sólidos. En cuanto a, por ejemplo, el plan de operaciones, debe existir un plan de operación para hacer más eficiente el manejo diario del relleno sanitario con el fin de establecer con claridad la responsabilidad de los involucrados. Aquí se debe describir un conjunto de actividades que deben involucrar sus objetivos, estrategias y metas planteadas junto al cronograma de tiempo de ejecución, parte de su apertura hasta su cierre, clausura y postclausura. Por cierto que las consideraciones estéticas, Jaramillo señala que el relleno sanitario también debe tener consideraciones estéticas y paisajísticas para que una vez concluida la vida útil pueda integrarse al ambiente natural y se armonice con el entorno. Luego entramos a los controles operativos de los rellenos sanitarios, que son un conjunto de actividades básicas y prioritarias a seguir durante todo el manejo, operatividad y mantenimiento del sitio, a fin de garantizar
con el mayor de los éxitos su cierre definitivo y la clausura y postclausura del mismo. Muy importante la postclausura, más adelante vamos a hablar de eso. Aquí se señalan unos 10 controles operativos, no nos vamos a referir a todo. Uno de los más importantes es la extracción de gases en los rellenos sanitarios. Bueno, todos son importantes, pero la extracción de gases proveniente de la descomposición de los desechos orgánicos es una actividad muy importante que requiere de un riguroso control que, según Burkins, se emplean los sistemas de control de gases para reducir las emisiones atmosféricas, minimizar la salida de emisiones con olores indeseables y para minimizar la migración superficial del gas y permitiendo la recuperación de energía incluso a partir del metano, en periodos señalados en el manejo, en el diseño de su manejo. Otro muy importante es el control del lixiviado, que es una tarea súper importante en los rellenos sanitarios en sus distintas técnicas de tratamiento, bien sea de recirculación biológica y físico-química. McDougall señala que el sistema de recolección de lixiviado normalmente consiste en una red de tuberías perforada a partir de la que los lixiviados puedan drenarse por gravedad o bien sean bombeados hacia una planta de tratamiento de lixiviado. Bueno, y así la higiene y seguridad, los equipos y maquinaria, la cuestión de los materiales livianos que deben, donde hay sobre todo donde hay viento, el control de los incendios, la repoblación vegetal, y debe existir un sistema de pesaje incluso en la entrada de estos lugares de disposición final, que es una tarea básica para un control operativo administrativo a fin de monitorear, calcular y registrar la cantidad de desechos sólidos que entran acá y que eso nos permitirá hacer mejor cálculo para las... depende del método de relleno que vamos a ver más adelante, si es fosa, si es superficie, si es terraza. Dentro de los métodos operacionales de relleno sanitario, contamos, después que tú has seleccionado pues, el sitio idóneo, están determinados según las condiciones propias del terreno o del sitio donde funcionará el mismo, en cuanto a su tipo de suelo, topografía y relieve y profundidad del nivel freático, entre otros. Por ejemplo, el método de fosa, trinchera, celda o zanja excavada, Ciovanoglu lo describe o lo describe como el método de vertido en celdas, zanjas excavadas, es idóneo para toda aquella zona donde se dispone de una profundidad adecuada de material de cubrición y donde, o de cubrimiento, y donde el nivel freático no se encuentra cerca de la superficie, que requiere equipos especiales, por cierto, para la excavación. El método de área, el método en zona se utiliza cuando el terreno es inapropiado para la excavación de celdas o zanjas donde van a colocar los residuos sólidos. Bueno, al lado derecho están unas fotos ven claramente los distintos tipos de métodos. Ciovanoglu señala en el método de rampa que las técnicas para colocar y compactar residuos en vertederos de vaguada, de presión, varía según la geometría del lugar, las características del material de cubrición disponible, la hidrología y geología del lugar, los tipos de instalaciones de control de gas y de lixiviado que van a utilizarse y el acceso al lugar que complica y encarece pues el manejo y la operatividad del mismo. Luego entramos ya a lo que es la etapa de cierre y relleno sanitario. Muchas veces utilizamos esos sitios por año y los dejamos ahí a ver quién se ocupa de ello y eso se puede convertir en un problema ambiental de impactos negativos y de salud a todo su entorno. Entonces debe existir una correcta preclausura, una etapa preliminar donde se elabora y se formula y evalúa todo lo correspondiente con la planificación y organización del cierre del sitio y disposición final. Ciovanoglu señala que para asegurar el mantenimiento de vertederos clausurados durante 30 o 50 años en el futuro, muchos estados han aprobado una legislación que requiere que el operador del vertedero retenga suficiente dinero para mantener el entorno cerrado a perpetuidad. Y por supuesto lograr tomar las medidas de mitigación y correctivas a tiempo. Luego apuntamos hacia la clausura, que se define el artículo 70 de la Ley de Gestión Integral de la Basura como la suspensión definitiva o temporal de un sitio de disposición final de residuos sólidos por no cumplir con los requisitos que establecen la reglamentación y normativa correspondiente o por cumplir pues su ciclo de operación.
Se debe llevar un cronograma de actividad operativa donde además de garantizar la cobertura eficiente del sitio de trabajo, el monitoreo y cuidado de la infraestructura existente, la repoblación forestal y demás obras de estética, ornato y paisajismo. Y por último, la postclausura, que es una etapa de saneamiento considerada la última etapa, y donde Giovanoglu y otros señalan que el mantenimiento postclausura implica la inspección rutinaria de la zona del vertedero, al mantenimiento de la infraestructura y la supervisión ambiental. Esto va a reforzar todas las acciones emprendidas de la fase anterior y corroborar que se están haciendo todo según lo planificado y operado en el área del relleno sanitario. Son muchas las ventajas y desventajas que tienen los rellenos sanitarios. En este caso, una de las ventajas es considerado uno de los métodos de disposición final de desechos sólidos más conveniente para nuestro país por su relativa baja inversión inicial y los bajos costos de mantenimiento y operatividad, comparado por supuesto con otros métodos. Es un método de disposición final de que brinda un buen tratamiento de los desechos, a los gases y lixiviados que generan en la operación del mismo, permite recuperar terrenos que hayan sido considerados improductivos o marginales, haciéndolos útiles para ciertas obras de construcción de interés local, un parque municipal, un campo deportivo, entre la clausura y la postclausura de los sitios que pueden obrar por lo mismo. Mientras que las desventajas está la negativa aceptación pública para la selección de terreno por aquello que nadie quiere, pues que le coloquen un botadero de basura en el patio de su casa. Y han sido muchas las comunidades engañadas con la idea de instalar rellenos sanitarios que en realidad no terminan siendo los mismos a pesar de que se inician con buenos proyectos. Otra desventaja es que los equipos y maquinaria de operatividad del sitio deben ser recomendados por los expertos del área y debe estar en un buen estado de funcionamiento, así como su mantenimiento, combustible, lubricante, repuesto y demás enseres que deben ser lo más adecuados y por supuesto esto implica muchos costos. La falta de voluntad en la aplicación de reales políticas públicas socioambientales de los entes competentes que se muestren por lo general renuentes a invertir los fondos necesarios para su correcto manejo, lo que lo convierte en un sitio de alto riesgo que se transforman en un botadero por lo general a cielo abierto. Bueno, en Venezuela tenemos mucha experiencia de eso. Todo lo que acá hemos conversado, lo que hemos hablado, han sido tomados de algunos libros, algunos autores, como los he citado. Ahí están los libros. Los últimos que ven acá, los libros que están de Amazon, son los últimos 4 libros de mi autoría. El primero presentado allá, por cierto, en Puerto Ordaz, como dije al principio, y el resto, bueno, están acá en Mérida, en la biblioteca del Tecnológico Antonio C. de Sucre, el Politécnico Santiago Mariño, o lo que es el complejo educativo Raúl Quero Silva para la disposición por acá de los estudiantes, ya que acá dictamos cátedra sobre esta materia. Aquí, a través de las cátedras de ecología, educación, hasta un diplomado de manejo de residuos hechos sólidos, dictamos en una oportunidad. Y en estos portales, el portal ambiental de Mis Redes y el canal ecológico de Funda Mis Redes, también pueden indagar sobre todos los temas tratados acá. Aquí tenemos a Mante, la Giovanoglu y otros, Magduga, y bueno, no pasa que es muy pequeño para entrar todas las carátulas de los libros que tenemos acá. Bueno, cualquier información adicional, a través de Omar pueden localizarme. Yo estoy acá en Mérida, yo soy, como lo dije, jubilado de la Universidad de los Andes, pero activo en algunas instituciones privadas y con Funda Mis Redes. Me quiero despedir hoy de ustedes agradeciendo nuevamente a la UCAP y a la gestión inteligente y sostenible de Guayana, con un pensamiento de este gran creador, guionista de lo que fue Mi Bella Genio, Sidney Sheldon, que dice que trata de dejar a la Tierra como un lugar mejor del que era cuando llegaste. Muchas gracias.